Hola, buenas noches, bienvenidos. Gracias por acompañarnos a esta hora. Yo soy María Camila Orozco y esto es Zona Franca. Hoy vamos a seguir hablando de noticias que se producen en el Congreso de la República. La cuarta es la vencida, eso parece, y podría ser la historia de la regulación del cannabis en el país, que por cuarta vez, en cuarta oportunidad, se debate en el Legislativo en tan solo 3 años. En esta oportunidad, en esta semana particularmente, el camino para levantar la prohibición ganó un debate en el Congreso y todo parece indicar, ese es el síntoma, que esta será una causa más que ganará la bien aceitada maquinaria petrista en el Congreso de la República. Habrá humo verde y por supuesto un giro amplio en la política de lucha contra las drogas. El país podría sumarse como tercer país en Latinoamérica detrás de México y Uruguay en legalizar el consumo en adultos a nivel nacional. Pero muy a pesar de los intentos y la lucha que por años se ha dado para lograr este cambio de política contra las drogas, aún en el país hay muchos que no ven con buenos ojos la legalización. Legalización que es más eficaz contra la lucha contra las drogas, la prohibición o la legalización, ¿qué otros usos se le puede dar al cannabis distinto al consumo? Esta noche vamos a intentar entender las razones que llevan al Congreso y la discusión que se plantea desde el Legislativo y que tiene un protagonista, el representante, el congresista Daniel Carvalho, que reconoce públicamente que es consumidor de cannabis hace 25 años. Bienvenidos. Bienvenidos. Hay que irse un poquito atrás, unos años atrás, no tantos, para entender lo que ha ocurrido en Colombia alrededor de la discusión. En el 2009, y por iniciativa del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez en el Legislativo, se reformó la Constitución y se aprobó el porte y consumo de sustancias estupefacientes o psicoactivas, que estaba prohibido salvo prescripción médica. Ese cambio en la Constitución fue todo un triunfo, un viraje político también alrededor de lo que significaba Uribe en el enfoque de la política contra las drogas. Para hablar de este tema hemos invitado al hombre detrás de esta iniciativa, es Juan Carlos Lozada, representante de la Cámara. Un gusto, representante, buenas noches. María Camila, para mí es un gusto estar aquí, muchísimas gracias por la invitación, un saludo para mis contertulios y un saludo por supuesto para todos los televidentes. Gracias, señor. Otro de sus contertulios es Julián Jiménez, que es miembro principal del Consejo Directivo Nacional de Colombia Justa Libres, líder de las juventudes de ese partido. Julián, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, María Camila, buenas noches, doctor, buenas noches, representante, un gusto poder estar acá y ser una voz disonante a esta propuesta. Gracias, señor, seguro que sí. Pablo Zuleta es director del área de consumo de drogas del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes, un hombre muy conocedor, experto, autoridad en esta materia. Doctor Zuleta, buenas noches y bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, María Camila, y muchas gracias por estar acá y poder discutir estos temas. Gracias, señor. Va a ser una hora muy interesante, representante. Antes de que arranquemos, quisiera escuchar a su compañero, al doctor Daniel Carvalho, que públicamente, hablando de la discusión hace apenas unas horas en el Congreso, reconoce el consumo hace 25 años, él que tiene 43, consumidor de cannabis. Hace 25 años fumo marihuana y eso no me ha impedido graduarme como ingeniero civil con las mejores notas, graduarme de 2 maestrías con las mejores notas, ser un buen hijo, buen amigo, un buen profesional y ser 3 veces elegido por votación popular a diferentes cargos. Representante Lozada, ¿qué fue lo que pasó en el Congreso a estas alturas de la discusión? ¿En qué punto estamos? Bueno, con respecto a lo de Carvalho, con respecto al proyecto en general al proyecto de ley, usted es autor y ponente. Así es, yo soy el autor y ponente, entre otros varios que firmaron conmigo el proyecto. Este es un proyecto que nosotros, María Camila, hemos radicado por cuarta vez. La primera vez que lo presentamos se nos hundió en el primer debate por 2 o 3 votos, si no estoy mal. La segunda vez, en el año 2020, quedamos empatados en la comisión primera 16 a 16 votos. Y posterior a esto, en el desempate ganamos por 2 votos, pasamos a la plenaria y allá fue a morir el proyecto. La tercera vez ganamos por un margen más amplio, 8 votos en la comisión, fue a morir a la plenaria.
Esta vez en comisión, hace apenas un par de semanas, obtuvimos una votación histórica de 25 votos contra 6. Es decir, es evidente que en este Congreso hay unas mayorías mucho más amplias. Y lo de ayer es histórico. Nosotros habíamos perdido por más del doble de los votos todas las veces en la plenaria de la Cámara. Y ayer ganamos por más de 100 votos contra algo más de 25, 26, no recuerdo exactamente la votación, pero está entre 25 y 30 votos. Es decir, la votación a favor del proyecto casi que cuadruplica la de aquellos que son detractores. Está en un segundo debate, este es un acto legislativo, necesita 8 debates, es decir, va a pasar por primera vez al Senado de la República, tendrá que ir a la Comisión Primera del Senado, y ahí veremos cómo está el ambiente en esa Cámara en la que esto no se ha discutido prácticamente nunca. Había un proyecto de Gustavo Bolívar que fue discutido alguna vez, que está trabado en el Senado de la República. Ese sí que está verdaderamente trabado allá, ha sido imposible que lo discutan en años. Vamos a ver si somos capaces de surtir esos debates. Sí. En la segunda vuelta, es decir, los últimos 4 debates que necesita el proyecto, se necesitan mayorías calificadas. Antes de que entremos a hablar del ambiente, que me parece pertinente hablando de este tema tabú para muchas personas, quisiera preguntarle, para que entremos en materia, representante, ¿qué es lo que plantea este proyecto de ley? ¿Permitir qué en Colombia? Nosotros lo que pretendemos en este proyecto es hacerle una excepción a esa prohibición que le metió Álvaro Uribe en el año 2009 y aprovechar, si se quiere, esa prohibición que le metió al artículo 49 para crear un mercado legal del cannabis en Colombia, porque es absolutamente absurdo que tengamos un país donde es legal consumirlo, es legal tenerlo en una dosis indeterminada según la Corte Suprema de Justicia, legal el autocultivo hasta de 20 plantas, y que una sustancia que podemos cultivar, tener y consumir no pueda tener un mercado legal en el que se pueda vender y comprar de manera legal. Eso es exactamente lo que el proyecto pretende en definitiva. Julián, ¿usted cómo lo ve? Bueno, yo no diría que es legal consumirlo, sino diría que no está prohibido consumirlo, porque no hay una manifestación taxativa en la ley penal que diga que está permitido consumir cannabis. En la ley 599 de 2000, que es el Código Penal, uno no encuentra eso, ¿sí? Pero tampoco está la prohibición taxativa de cárcel al consumo, y es verdad que esta vez en la Cámara de Representantes la votación fue 105-33 exactamente, fue aplastante, y eso tiene que ver mucho con el desarrollo legislativo que va a tener este Congreso en otras temáticas. A nosotros sí nos preocupa mucho que esta iniciativa haya pasado con tanta tranquilidad, tanto como hizo primera, el acto legislativo, como ayer el debate que tuvo en Cámara. También nos preocupa y nos incomoda un poco el mensaje que le está dando un congresista al país diciendo que hace más de 25 años consume droga, porque la droga ha sido un flagelo en Colombia. Y entonces hoy nos están diciendo que es para combatir la ilegalidad, pero esta persona, 25 años, alimentó estructuras criminales que son las que tienen al Cauca hoy así, las que tienen al Putumayo, las que tienen al Catatumbo, las que tienen a norte de Santander como lo tienen, bajo el control del clan del cartel de Sinaloa. Entonces a nosotros eso nos incomoda mucho, no solo como partido político Colombia Justa Libres, sino también como personas de la sociedad civil, porque ¿qué mensaje le estamos mandando a la sociedad? O sea, realmente nosotros no podemos decir que el consumo de marihuana trae algún beneficio si es para uso recreativo, porque es que el representante Lozada decía acá, no, que es que se va a regular el consumo de cannabis. El cannabis medicinal ya está regulado en Colombia. Lo que acá se está haciendo y lo que se hizo ayer en la Cámara de Representantes en la plenaria es regular el cannabis para consumo de uso adulto. De uso recreativo. No le cambiemos el nombre. Como usted le quiera Profesor poner. Zuleta. Bueno, yo quisiera ver las cosas desde una perspectiva diferente a como se han planteado. La primera es que el acto legislativo es muy importante para darle claridad a la idea del derecho al libre desarrollo de la personalidad vinculado al consumo sobre unos riesgos individuales. Pero por otro lado le da un marco gigantesco a las posibilidades de desarrollar estrategias de salud pública que disminuyan los riesgos, que la estrategia de salud pública esté inmersa en la ley y esa estrategia permita disminuir los riesgos en general del consumo de la marihuana en este caso, y que es una marihuana, y en ese sentido puedo tener algo de acuerdo, que es una marihuana para trabarse. Digamos, es una marihuana para tener un tipo de experiencia de embriaguez
que permite cierto tipo de desarrollo de habilidades sociales, pero está inmersa en unos riesgos reales y la mejor forma para controlar esos riesgos es tener una regulación precisa. ¿Cuáles son esos riesgos reales, profesor? Los riesgos reales son propios de la sustancia y también propios de los espacios de consumo. Propios de la sustancia debido a los contenidos de distintos cannabinoides que desafortunadamente han venido creciendo en toda esa historia de producción dentro del comercio ilegal que hoy tenemos alrededor de 1 millón de consumidores en el país. Hay unas personas que dicen que son 600 y pico basados en la encuesta del 2019. Yo creo que hay unos errores, pero esta es una discusión más larga. Creo que pueden llegar a 1 millón de consumidores habituales de marihuana que han implicado unos riesgos muy importantes de consumo problemático, mostrando que es la segunda sustancia que genera consumo problemático hoy en día en las atenciones. Si yo logro tener una regulación adecuada y esa regulación implica establecer con claridad qué parámetros deben tener esas sustancias, dónde se puede vender y en qué espacios del modelo de salud poblacional se puede consumir, sabemos que disminuyen los riesgos importantemente. Como podemos ver lo que sucedió con el tabaco, teníamos una gran cantidad de personas que consumían hasta 20, 40 cigarrillos al día, hoy es difícil encontrarlas. Y eso está asociado a la divulgación real de los riesgos sin minimizarlos, claramente sin hacer apología al consumo, que es un problema enorme, pero tampoco sobredimensionando los riesgos. Y otro aspecto que es importante que toman, claro, hay una economía ilegal existente y esa es la que hay que regular. Esa hay que regularla porque si no, esa va a seguir estando dentro del marco de la ilegalidad como ha estado en los últimos 40 años. Representante Lozada. Sí, yo estoy plenamente de acuerdo con el profesor. Nosotros aquí no estamos haciendo de ninguna manera apología de ninguna sustancia. Nosotros de hecho creemos que esta es una sustancia que tiene unos riesgos y que provoca unos daños, y reconociéndola de esa manera es como nosotros creemos que debe tener un licenciamiento para poder ser vendida, para que tenga unos controles reales por parte del Estado, para que se pueda hacer una política pública de salud, como lo ha señalado el profesor, que está en nuestro proyecto desde el primer debate, desde el primer día que la radicamos en el Congreso de la República. Y por supuesto que tenemos que darle solución a un mercado ilegal que existe en nuestro país, que le está llevando enormes dividendos a, si se quiere, organizaciones delictivas en Colombia, y que debería pasar a un mercado legal que más bien de este círculo vicioso del narcotráfico se convirtiera en un círculo algo más virtuoso. Es una puerta para adultos y que venderían, la administraría ¿quién? ¿Quién tendría el monopolio de las ventas? Bueno, eso lo vamos a tener que discutir en una ley que sigue al acto legislativo, que es una ley estatutaria que reglamentará el acto legislativo, que es donde tendremos que poner, si se quiere, las reglas de cómo va a ser el modelo del mercado del cannabis en Colombia, de cómo va a ser esa distribución, quiénes lo van a poder distribuir, cuáles van a ser los requisitos para poderlo distribuir, en qué lugares se va a poder distribuir. Todo ese, digamos, lo que preocupa aquí a nuestro contertulio de Justa y Libres, todo eso se va a poder regular a través de una ley estatutaria. Señor Jiménez. María Camila, es que acá nosotros tenemos otra problemática, ¿sí? Y es cuál es el beneficio de consumir marihuana. O sea, ¿realmente trae beneficios para ese supuesto millón de consumidores o 600.000? Digamos que la cifra en este momento no es lo determinante. Porque cuando se hizo la reglamentación en 2016 del uso de cannabis con fines medicinales, pues tenía unos fines específicos, que igual son paliativos, porque el cannabis no ha curado a nadie. Y posiblemente no va a curar a nadie de muchas de las enfermedades que hoy en día pueden ser tratadas. Básicamente es un sedante muy fuerte, que utilizan personas con ciertas enfermedades, específicamente de problemas de huesos, articulaciones, que generan mucho dolor y constante. Pero cuando en el año 2021 el presidente Iván Duque Márquez reglamenta una ley de la cual su ex compañero representante Carlos Eduardo Acosta, ex representante de mi partido, presentó con el ex senador Horacio José Serpa, para reglamentar el uso industrial del cáñamo, o el cáñamo industrial. Tiene infinidades de usos, y usted, que es una persona que se ha movido mucho en los temas del ambientalismo, debe saber que los biopolímeros que se construyen, el biocombustible y los materiales para la construcción de casas, pues son altamente amigables con el medio ambiente, y eso tenía
un uso específico y traía beneficio a la sociedad. Porque nosotros no podemos decirle al cultivador que en este momento no tenemos a ciencia cierta a hoy cuántas hectáreas en Colombia están cultivadas con marihuana. Pero no podemos decirle que entonces posiblemente ahora se va a abrir un mercado nacional que es de 1 millón, pero también acá viene otra antítesis y es, en Colombia nosotros no somos un país meramente consumidor. Tenemos 50 millones de habitantes, supongamos que es 1 millón, es el 2% de la población. ¿Ustedes creen que el cartel de Sinaloa está acá en Colombia, matando y produciendo marihuana para los consumidores locales? No, eso no va a solucionar. ¿Usted cómo calificaría la lucha contra las drogas? ¿Exitosa o un fracaso? Es una lucha que ha tenido diferentes enfoques, que desde que se inició más o menos en los 70 en el departamento de Quindío ha tenido altos y bajos. Uno puede evaluar, por ejemplo, que en el gobierno del presidente Pastrana, ¿por qué fracasó tanto esa lucha y por qué tuvimos que llegar al Plan Colombia? Pues porque el Estado se arrodilla a la estructura criminal narcoterrorista más grande que hemos tenido, que ha sido la FARC. Perdón, pero hay dos temas que quisiera hacer colación. En primer lugar, Colombia sí es un país consumidor. Y es un país consumidor que tiene grandes impactos en salud pública debido al consumo problemático. E históricamente nosotros hemos puesto la idea de que solamente somos productores y los consumidores son los norteamericanos. Y eso ha llevado a un desconocimiento enorme del problema. Tanto así que nosotros no tuvimos cubrimiento de la Ley 100 del problema del consumo problemático desde 1993-94, cuando sale el primer POS, hasta el 2012. Y eso implicó un desarrollo gigantesco de una industria ilegal no constituida de comunidades terapéuticas que llevaron a problemas de derechos humanos inmensos. Entonces, llegar a desconocer el consumo problemático sí es muy problemático. Y eso es un tema gravísimo. O sea, el 2% del país nos hace una sociedad consumidora. Nos hace una sociedad consumidora no solamente de alcohol, de tabaco, sino también de marihuana. Ahora, de marihuana en términos de lo que implica la magnitud del problema del consumo problemático grande es del bazuco, que equivale al 50% de las personas con consumos problemáticos, siendo mucho más bajo la población que consume bazuco en términos generales por el riesgo directo. Pero eso también implica una actitud un poco como de desprecio para esa población que sufre el consumo problemático, que necesita una atención. Y de ahí es la importancia de regular el consumo de marihuana. Esto no es preventivo. Porque claramente es un proceso de carácter preventivo la idea de regularla. Porque la idea de regularla implica limitar el acceso a los menores, como sucede con el cigarrillo, porque al limitar el acceso a los menores se disminuye el riesgo de consumo problemático. Y eso es muy importante, muy necesario. Y por otro lado, que me parece un poco como extraño, es llegar a considerar el hecho de que simplemente porque hay 1 millón de consumidores o 600.000, no valga la pena enfocarnos en una actitud preventiva para esa población. Con el argumento de que va a mejorar los problemas de seguridad pública. No, con el foco. Porque eso fue lo que yo enfaticé ahorita. No, esa es otra discusión. Porque es que, es que decir que esto es para atacar las estructuras criminales es una falacia, es una mentira. Esa es otra discusión. Eso no es la afirmación que he hecho yo. La afirmación tiene que ver con el hecho de que sí es necesario buscar una alternativa a las circunstancias actuales. Mire, yo creo que esto tiene como varias aristas que creo que son beneficiosas para Colombia en términos de la creación de un mercado regulado del cannabis. Primero, hay que entender que la política prohibicionista de guerra contra las drogas es un absoluto fracaso internacional. Tan es así que el propio presidente de los Estados Unidos, el país que ha fomentado esa lucha contra las drogas a nivel mundial, hoy la está revisando grandemente. Regulaciones de algún tipo de cannabis hay en 39 de los 50 estados, 19 de ellos han regulado el consumo de uso adulto de la marihuana. Por otra parte, el presidente Joe Biden apenas esta semana, o hace un par de días, ha dicho que no tiene ningún sentido que haya nadie que esté en una institución penitenciaria por posesión o consumo de cannabis, que eso es absurdo, y 7.500 presos federales que están, si se quiere, condenados por esta materia, van a salir de las cárceles en Estados Unidos, y el presidente Joe Biden le hace un llamado a los gobernadores de los diferentes estados de Estados Unidos para que también permitan esas amnistías en las cárceles, porque además hay un componente racial enorme en los Estados Unidos que es gravísimo, que es casi que violatorio de todos los derechos humanos en términos del encarcelamiento racial que hay por esta causa. Entonces,
en primera medida, quienes han formulado esta política prohibicionista, hoy claramente ante las evidencias del fracaso de ella, deben echar para atrás y recular. ¿Qué nos cambiaría si se llegara a aprobar esto definitivamente en el Congreso? Digo, nos cambiaría a las personas que consumen marihuana, a las personas consumidoras de esta sustancia. Pero no solamente a ellas. A sus entornos familiares, por ejemplo, les cambiaría enormemente desde la perspectiva que está planteando el profesor de poder hacer una política verdaderamente robusta de prevención del consumo. Fíjese cómo ha decrecido el consumo del tabaco. Mire, profesor, esto no lo he estudiado como usted, digamos, desde el punto de vista científico. Yo soy profesor de yoga y de meditación, doy un curso a 40 personas, todos, digamos, cada 6 meses doy un curso de 40 personas. Les pregunto, ¿aquí cuántos de ustedes fuman? Porque durante ese curso es mejor no consumir cigarrillo. Hace 12 años el 30% de la clase levantaba la mano. Hoy si conseguimos 3 o 4 fumadores es una cosa increíble. Entonces, dentro de un mercado regulado de las sustancias, usted le puede hacer no solamente control de daños y de sus riesgos, sino que puede formular políticas de prevención reales que le den la información a la sociedad que se necesita justamente para la disminución del consumo. Por eso estoy diciendo, una política regulada es mucho más efectiva ¿Sabe para cómo se logró bajar el consumo de cigarrillos? Disculpe, yo a usted no lo he interrumpido una sola vez, le agradezco. Y ha hablado suficiente. Perdóneme, yo termino. Yo y también he hablado suficiente, gustos, si usted quiere, con el mayor de los gustos yo lo vuelvo a escuchar. Continúe, por favor, representante. Entonces, en un mercado regulado, el Estado puede ejercer realmente su función de prevención y de política pública en salud, cosa que es prácticamente imposible de hacer en un mercado no regulado. Por otra parte, es cierto que, por ejemplo, en Canadá, en el primer año de regulación, el Estado canadiense fue capaz de quitarle a los traquetos el 50% del mercado ilegal. ¿Eso acaso no trae unos beneficios enormes en términos sociales, no solamente para los consumidores, sino para toda una sociedad que haya menos actividad delictiva alrededor de las sustancias? Yo no creo que nosotros tengamos que tener unas sobreexpectativas en esa materia. Nos va a tomar años, va a ser un proceso largo de poder echar para atrás todas las estructuras criminales que están detrás de los negocios de las sustancias, pero que tenemos que empezar ese camino, por supuesto. Esa es otra arista, digo, la parte económica, todo lo que hay alrededor del negocio del tráfico de estupefacientes, todo tipo, no solamente la marihuana. Me tengo que ir rápidamente a comerciales, pero al regreso vamos a hablar justamente de eso, a propósito de la prohibición del cannabis para uso recreativo en el gobierno Uribe. El consumo no se disminuyó. De acuerdo con cifras del DANE, en el 2019, el 9.7% de los colombianos afirmó o reconoció haber consumido alguna sustancia ilegal. Es decir, 0.6% más que en 2009, un ligero aumento. Estamos en Zona Franca, los estamos leyendo con la etiqueta numeral Zona Franca. Cuéntenos su opinión alrededor de lo que se está proponiendo en el Congreso, que es legalizar el mercado, el consumo de sustancias como la marihuana. Estamos de regreso, estamos en Zona Franca, hoy hablando de sustancias ilegales, del cannabis. De acuerdo con el representante conservador Juan David Peñuela, según un estudio realizado por el Ministerio de Salud, apenas en el 2020 se estimó que el 41% de los adolescentes que había incurrido en alguna infracción a la ley en Colombia lo hizo bajo el efecto de la marihuana. Señor Jiménez, usted quería replicarle al representante Lozada. Sí, lo primero es, pues esto es un debate. Sí, entonces en un debate todas las partes pues pueden nutrirlo haciendo algunas interrupciones, no es ir respetándolo a usted, pero pues es que hay dos posiciones que claramente van en el mismo sentido, que lanzan argumentos, después lanzan argumentos y a mí me toca acordarme sobre la marcha, entonces sería muy interesante si me pudiese... Espero para que anote. No, tranquilo. Así le va bien. Primero traer la casuística de Estados Unidos, que el gobierno actual, listo, entonces vámonos al gobierno de Trump. O sea, si nosotros vamos a decir que nuestra política nacional debe depender de lo que digan los Estados Unidos, pues es seguir cayendo en ese juego. Vamos a ver cómo le va al Partido Demócrata, pero ¿y si el siguiente gobierno de los Estados Unidos decide volver al prohibicionismo? Entonces vamos a volver al prohibicionismo. Creo que va a ser bien difícil porque es una tendencia a ¿Saben nivel por mundial, qué? no solo ¿Saben Estados por Unidos? qué en Colombia ha decrecido el consumo de tabaco? Por el prohibicionismo. Ya no se puede consumir en espacios públicos, por ejemplo, como en restaurantes, cines, teatros, bares. Pero eso es una regulación, eso no es una El prohibición. 60% del valor de una cajetilla de cigarrillos es un impuesto.
porque el Estado, en su medida restrictiva y ultraproteccionista, está tratando a toda costa de que las personas no consuman cigarrillo, no a través de la libre venta y comercialización, sino de poniéndole impuestos y una sobretasa por consumo tendiente a mejorar la salud de estas personas. Entonces, es un contrasentido decir que la legalización es lo que permite y la comercialización, cuando todo lo que ha hecho el Estado colombiano, inclusive con el alcohol, y es llenar a las licoreras departamentales de impuestos, que es una tristeza que nuestros departamentos se llenen así sus arcas departamentales mayoritariamente, porque eso nos lleva a plantearnos el siguiente punto que quiero tratar, y es qué modelo de sociedad es el que nosotros estamos impartiendo, y desde el legislativo se está tratando de vender a la mayoría del ideario colombiano. O sea, realmente las políticas públicas deben atender a las voluntades de los gobernantes de turno, o es a un modelo de sociedad que está planteado, que en Colombia es mayoritariamente católica o tradicional. ¿Cuál es el modelo, profesor Zuleta, de sociedad? Me parece interesante esa arista. ¿Cuál es el modelo de sociedad que usted cree que se plantea con este tipo de iniciativas? Pues el primero, el de la regulación, porque precisamente lo que ha aumentado en el tabaco es aumentar cierto tipo de normas que regulan y restringen más el proceso de comercio. Y eso se logra a través de unos procesos legales, a través igual de hacer todo ese tipo de elementos. Y esas restricciones que están centradas en lo que me decía ahorita acerca de qué es lo que hace de beneficio el uso recreativo para trabarse de la marihuana, puede hacerse una analogía sobre lo que le permite al adolescente mayor, con respecto a la embriaguez por alcohol, disminuir las distancias y las inhibiciones sociales para acercarse, y que en la mayoría de la población no hay problemas, sino se generan vínculos sociales importantes, tanto a nivel familiar como a nivel social, dependiendo del espacio público de donde está, y en la medida que las normas sean más claras se puede construir. Y otro aspecto que no se ha dicho es que el proceso de conocimiento y de divulgación de esa información ha llegado a distintos puntos de la nación, incluyendo el Congreso de la República, que ha permitido ese proceso de cambio. Entonces, un contexto que es importante, que es una discusión válida, es: a mí no me interesa que mis hijos tengan como ideal una persona que se embriaga. Entonces, yo no quiero eso. Bueno, eso depende de cómo se construyen las normas dentro del espacio familiar y cómo se desarrolla la educación en el espacio escolar, que requiere un proceso que estamos profundamente atrasados en entender qué es lo que sucede con esos riesgos, entendiendo cuáles son las rutas de atención alrededor. Estar informado reduce la posibilidad de acceder a ese tipo de sustancias o de consumirlas. Claro, no solamente de acceder, sino de consumirlas. Por ejemplo, el tabaco, nosotros teníamos la idea, como la industria tabacalera decía que no había problema en 1994, que cuando se da el viraje, no, sí, la industria tabacalera tiene que decir que produce cáncer. En el caso de la marihuana puede llegar a producir trastornos psicóticos, puede llegar a producir trastornos de la conducción cardíaca. Y esos son riesgos importantes que en la mayoría de los casos, cuando yo los explico, la mayoría, digamos, de los canábicos dicen: no, eso no existe y me toca mostrar la evidencia. Pero también aquellos que están centrados en el prohibicionismo me dicen: claro, entonces hay que prohibirlo. No, hay que hacer que la gente esté bien informada y entendiendo quién corre el riesgo solamente puede ser mayor de edad. Quiero llevarlo, discúlpeme, doctor Jiménez, quiero llevarlo al caso del representante Daniel Carvalho, que presentó su experiencia como una experiencia de éxito. Él dice: soy un profesional exitoso, destacado, en mi familia soy un hombre o un tipo honorable, soy un hombre decente. ¿Eso puede aplicar o puede tomarse como una regla general a la hora de hablar de la legalización? No, es un mal ejemplo. Digamos, esto no tiene ningún tipo de validez, porque este es un caso. Si uno lo habla en términos de salud epidemiológico, es un estudio de caso. Entonces podemos hacer un estudio de caso del representante o de cualquier otra persona que tiene un consumo crónico, estable, de fines de semana o como se quiera llamar, pero eso no implica la posibilidad de extender ese estudio de caso a los demás. Es una equivocación en mi modo de ver garrafal, porque desvía el tema. El tema un poco es el que estamos debatiendo acá. Desvía el tema: no, vamos a poner ejemplo fulano. No, es que fulano no es ejemplo para eso. Realmente tenemos estrategias de salud pública bien constituidas a través de los ejemplos de otros países, como también de otras sustancias, para consolidar eso. Yo creo que sí, y tenemos una casuística muy bien armada para eso. Pero por otro lado, que es una cosa importante, es que eso puede llevar a que se trunque el esfuerzo. No debió haberse
puesto como ejemplo, es lo que yo creo. Parece que en términos generales debilita de alguna manera la discusión que veníamos dando. María Camila, me deja retomar 2 puntos muy breves. Lo primero, yo estoy totalmente de acuerdo, uno no puede apelar a la casuística porque entonces pues uno también podría traer un contraejemplo donde una persona empezó con un consumo moderado de marihuana y fue aumentándolo hasta que decidió experimentar con otras y la vida se le dañó. Al representante afortunadamente no, y qué bueno que tenga un entorno social familiar tan adaptado. Yo estoy de acuerdo con las políticas preventivas. O sea, y mi partido siempre ha dicho que nosotros como sociedad colombiana tenemos que entender que tenemos que dejar de ser reactivos, ¿sí? Pero no entiendo es cómo el permitir el uso de la marihuana recreativa nos lleva a políticas preventivas. El gobierno nacional puede sacar una política pública donde vaya a los colegios, a los entornos de cuidadores. Eso se está haciendo y no ha funcionado. Hoy los mayores... Hay que replantearlo y ahondar esfuerzos en eso. Y el replanteamiento es, por ejemplo, Pero restringir el entonces, acceso a los menores. Está prohibido en Colombia manejar bajo el estado de embriaguez. Sí. Entonces, para hacer pedagogía, permitamos... Eso es una falacia, perdón. Eso sí es una Representante. falacia. Eso es una falacia, ¿Y qué va a pasar con las No, porque personas? es que nadie está proponiendo que las personas consuman. Y yo quiero que Nadie lo quede claro, propone, por es que Dios, lo es que que se son- está proponiendo es una medida legal para poder desarrollar estrategias preventivas que permitan el control de la producción, la venta y el acceso. Así es. Entonces, de esa manera también, por ejemplo, Pero entonces no es para nosotros... prevenir consumo. Pero Claro eso que tiene, sí, eso tiene previene, sí, el previene comienzo. el consumo temprano, previene el consumo problemático y también a través de la divulgación adecuada de los riesgos, la gente ya no se mete. En Colombia Mire, fuma y eso- toma gente menor de 18 años. Y ¿Qué hay- garantiza que en Colombia no va a pasar lo mismo con la porque se ha marihuana? Pero disminuido es que el está acceso sucediendo de al todas maneras. Esa consumo no de es tabaco en legal. menores. ¿Cuál es la diferencia? Mire los datos de las encuestas escolares. Las encuestas escolares y también las primeras drogas de uso en el consumo problemático dejaron de ser el tabaco y el alcohol la gracias marihuana. a la regulación. Y la marihuana. Porque no está regulada. Claro. Porque en la medida Eso que también es una falacia. en No la hay me- contraejemplo de eso. Sí, hay contraejemplo Solo Uruguay está legalizado y en 39 Colorado, estados en Colorado de los Estados Unidos. está en Washington y usted puede, ahí podemos ¿Nuestras mirar sociedades toda son esa discusión. símiles? No son tan símiles, pero las normas sí pueden llegar a tener unos procesos de vínculo con respecto a la conducta humana. Y esa conducta humana, en términos de la mayoría de los eventos, ha mostrado beneficios. Entonces, el asumir que no se debe probar es realmente un contrasentido. Si lo logramos hacer con otras sustancias, con esta probablemente más. Pero hay otra cosa que es importante, lo de los riesgos cardiovasculares de la conducción cardíaca no lo sabíamos hace unos años. Lo sabemos ahora e implica, ojo, tengan cuidado. Y cada vez que yo he dicho esto, mucha gente después se me acerca, oiga, tenga cuidado, si usted tiene antecedentes de problemas cardíacos, no la use. Representante, a las personas que dicen, usted me disculpa por simplificar la discusión a este nivel, pero a las personas que dicen, esta iniciativa del Congreso es una ventana o una invitación a que todos vivamos trabados, a que todos compremos marihuana de manera libre, a que el país legalice por fin y hagamos o reconozcamos públicamente que la producimos y la consumimos. Están absolutamente equivocados, porque se olvidan que en este país es legal consumir marihuana. Es que el problema aquí no es sobre si la gente puede o no consumir marihuana. La gente en Colombia puede consumir marihuana. Desde el año de 1986, en la Ley 30, se permite la dosis personal del consumo de cannabis. Ratificado por la sentencia C-221 del maestro Carlos Gaviria Díaz en el año de 1993, ratificado por múltiples sentencias de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. La Corte Suprema de Justicia dijo que en Colombia se puede tener una dosis indeterminada de posesión de marihuana. Se llama la dosis de aprovisionamiento, que en esa sentencia la Corte nunca le puso un límite. De hecho, ha habido proyectos impulsados por la propia Fiscalía General de la Nación para tratar de ponerle un límite a la dosis de aprovisionamiento. Entonces, aquí no se trata de si es legal cultivarla, tenerla, fumarla, utilizarla. De eso no se trata este debate. De lo que se trata este debate es de que si usted tiene ese panorama en el que la gente tiene este derecho a consumirla
en conexidad con el libre desarrollo de la personalidad. ¿Cuál es la mejor manera de tratar el status quo que hay? Viviendo en el prohibicionismo y teniendo que llevar a esos consumidores a redes delictivas para obtener... Me excusa la pregunta, representante. Sí. ¿Usted consume o ha consumido marihuana, cannabis? Yo sí, fumé marihuana en mi juventud, afortunadamente la dejé. Yo, de hecho, soy un buen ejemplo de este asunto. Yo jamás, porque a mí no me sentó bien. Pero yo no tengo así, yo tampoco voy a hacer casuística de mí. ¿Usted está de acuerdo con que la casuística no funciona? Yo puedo ser parte del 10, al 12, al 8% de gente que tuvo un consumo problemático y afortunadamente me di cuenta de eso y tuve las formas para salir del consumo. ¿Y acaso es que mi casuística es la que yo le tengo que imponer al resto del 90% de las personas que tienen consumos no problemáticos? No. Ese no es mi estilo. No es mi estilo tratar de imponerle mi moral y mi religión a toda una sociedad que debería ser una sociedad pluricultural, multiétnica, plurirreligiosa y demás. Ese no es mi talante. De hecho, yo, por ejemplo, tengo una espiritualidad y no por eso dejo de presentar el proyecto de regulación de la muerte médicamente asistida, porque creo que eso es una garantía constitucional para todos los que no piensan como yo. Eso es lo que es ser un verdadero liberal. ¿En qué punto se considera una persona adicta? Se lo pregunto por el dato que revela, por la reflexión que hace al final su compañero, el representante Daniel Carvalho, que dice: yo hace 25 años consumo. En mi caso personal, yo un día me di cuenta que estaba queriendo fumar marihuana para múltiples actividades. Y entonces dije, pero bueno, ¿por qué cada vez que tengo que ir a cine tengo que fumar marihuana? ¿Por qué cada vez que voy a ver una película en mi casa tengo que fumar marihuana? ¿Por qué cada vez que voy a salir con mis amigos a un concierto tengo que fumar marihuana? O sea, se me volvió una cosa que dije, bueno, ahora toda mi actividad en la vida está mediada por esta sustancia. Yo no quiero tener esto, yo quiero ser libre. Entonces es una decisión absolutamente personal, y así como el representante Carvalho tiene un relato de vida, bueno, yo a lo mejor tengo otro. Y fíjese que los dos coincidimos en exactamente el mismo punto. Si usted quiere poder tener, porque usted no tiene un consumo problemático y quiere poder acceder de manera legal a una sustancia que es legal tener, poseer y cultivar en Colombia, pero que es ilegal adquirir de manera legal, pues qué bueno que usted lo pueda hacer a través de ese mercado. Y si usted es una persona como yo, que tuvo un consumo que a lo mejor se le empezó a volver problemático, ¿cuál es la mejor manera de tratar esto? ¿Es desde la ilegalidad, desde un mercado ilegal, o a lo mejor desde que yo hubiera podido tener la mejor información sobre los problemas que trae la marihuana consigo, que yo hubiera podido tener ayuda psicosocial en el momento en que la necesité, en mi universidad, en mi colegio, donde hubiese sido? Eso se da dentro de un mercado regulado de una manera mucho más contundente que desde un mercado no regulado. Y por eso, profesor, usted me corregirá. De los 19 estados en los que hoy está regulada la marihuana en Estados Unidos, varios de ellos sorpresivamente no solamente no vieron un crecimiento en el consumo de la población etaria que más le preocupa a nuestros contradictores, que son los menores de edad, sino que vieron ligeros descensos en ese consumo. ¿Por qué? Porque se ha hecho una política de prevención muchísimo más efectiva y muchísimo más ¿Genera dependencia? A pesar de que se ha aumentado las consultas médicas por consumo. Y eso es importante porque al perder la sensación de temor por la prohibición, claro, se consulta más. Y eso todavía no lo tenemos, pero ese dato es bien importante por lo siguiente, porque hay un tema que yo creo que usted plantea que es importante, es que si nosotros llegamos a marcar realmente un inicio de un proceso de regulación, podemos establecer indicadores claros, esperados con respecto al tema. Y miraremos si realmente le quebramos al consumo problemático el aumento de la incidencia y además el descuido que ha tenido el país con ese tipo de figuras. Es la forma más efectiva de generar política pública. Y otra cosa tiene que ver con el consumo crónico, porque el consumo crónico de alcohol es el que mayor causa morbilidad, que es un tema, digamos, discutible, pero es importante tenerlo en cuenta. El consumo de tabaco crónico es el que ha estado asociado con el cáncer. Y el consumo... Solo el 30% del cáncer de pulmón en el mundo es por Hablando consumo en de términos... tabaco. Sí, pero el consumo de riesgos, pero el consumo de tabaco es bien importante. Pero si la quisieran minimizar, que por consumir tabaco... No quiero decir eso. Yo no quiero decir eso. Yo quiero decir otra cosa. Usted puede querer decir eso, pero yo lo que quiero decir es que los consumos crónicos son importantes ponerles atención, incluyendo el consumo de marihuana. Digamos, en la política pública y en los procesos preventivos, el uso crónico de marihuana debe ser atacado como un problema de salud pública.
incluyendo todas las personas que de alguna manera lo manifiestan. Totalmente, que debe ser atacado como igual que problema de salud el pública. tabaco también. Desde la prevención. Señor Correcto, Porque y dice que desde la prevención, y la mejor forma de hacer explíquenos. prevención es A mí sí establecer parámetros A ver, doctor, regulatorios. explíquenos. A mí sí me parece muy inquietante que usted pretenda presentar la estadística del 30% como una cosa minimizada Acá quedó grabado. Acá quedó grabado lo que se dijo e interpretará la audiencia lo que yo dije. Usted dijo solo un 30%, así lo dijo. Eso es habló una de fórmula el minimizante de lo que usted crónico está y presentando. la causa Pero del por cáncer otro de lado, pulmón. entonces No, sobrevalora causa no. las Factor de gravísimas riesgo. implicaciones de la Acá está marihuana grabado. cuando pretende minimizarlas de otras sustancias. Me parece que es absolutamente impresentable. Señor Jiménez. Claro, o sea, nosotros tenemos que tender por políticas preventivas, pero acá no se ha dicho realmente cómo vamos. O sea, la prevención no es solo la prevención de enfermedades cuando ya se está consumiendo, sino cómo vamos a prevenir desde la legalidad el consumo y la adherencia de nuevos consumidores, valga la redundancia, de esta sustancia. Representante, Sí, lo usted he dicho. dice que A su todos moral, los que- ahorita a me dijo que no todos- me interrumpiera, por favor. Sí, siga. Entonces, usted dice que no impone su moral ni su religión, pero le voy a decir que sí trata de imponer su ideología y tengo 4 ejemplos específicos. Cannabis, usted ha sido el que siempre lo ha presentado, prohibición de tauromaquia, código animal, usted fue el autor y el ponente, y además con la eutanasia siempre estuvo muy activo en la legislatura pasada con el representante Peinado, creo que era Reyes Julián. Curi. Reyes Curi, sí, del Valle. Peinado era lo que ustedes se oponían a Por que supuesto. se prohibiera el castigo físico para niños. Los que se opusieron fue Justa y Por Libres. supuesto. Ustedes fueron los Y que yo fui hicieron. el que le dije a la Ustedes senadora decían que Paloma Valencia tenían que que fuera poder castigar a coherente. los niños con la varita No, señor, esa. o no, sé qué señor, cosa si que ve que tienen usted sus sí pies. pone sus, sus Fueron convicciones ustedes los y que dijeron tergiversa. que Hay una era audiencia pública donde impertinente, yo participé y que le dije a la era senadora Paloma absolutamente Valencia impertinente y a Santiago prohibir Valencia, el castigo que era físico senador para de- niños. ¿Por De a qué uno, por debía favor, ser? para poder escucharlo, señor Jiménez. Bueno, primero, no es cierto lo que está diciendo el representante. Hay una audiencia pública Ahí está el grabada voto de su en la representante. Por supuesto. Y la ponencia negativa al proyecto de su Por representante. supuesto, Que porque decían que los sí, que no, que alcances, cómo se les y es lo ocurría mismo de la prohibir marihuana. Esto es el abrir abuso la físico puerta a a la los niños. legalización en 10, 15, 20 años y que este gobierno ya ha planteado de otras sustancias psicoactivas. Esa la vamos- Y esto es lo que quieren a través, siempre van abriendo puerticas, abriendo puerticas. Empezaron con la tauromaquia, ya van con los gallos, ya va con la Sociedad Pero Ecuestre de ¿será que Colombia. puedo contestar lo Ya, que me pregunta permítame, sobre sí. marihuana? Permítame, Ok. profesor Zuleta, rápidamente, antes de irnos a comerciales, si usted quisiera interpelar sobre ese punto en particular. Sí, la forma de prevenir el inicio del consumo, o sea, el consumo temprano, tiene que ver con la restricción del acceso a los menores, que implica atraer todo ese mercado ilegal a la legalidad y darle unos parámetros claros de uso. Por ejemplo, el tabaco, mayor de 18 años no puede empezar a el consumir. Marlboro de la calle, que existía, tal vez usted no había nacido, existía una gran cantidad de tabaco en la calle Marlboro y a través de procesos de regulación se acordó con Marlboro de no vender más al contrabando, con un proceso larguísimo, pero hay un hombre Marlboro colombiano que existía y que lograron disminuir la venta en la calle y volverla legal, con unos procesos de regulación muy estrictos. Nosotros tenemos hoy en día un acceso muy complejo, muy amplio de la marihuana en la calle, en distintos tipos de lugares, y ese proceso, si bien no es fácil, es una medida que busca la restricción del acceso a los menores, que claramente implica La droga- un atraso en Y el el que tiene inicio. más ¿La droga de 18 años. enganche es la El que tiene marihuana? mayor de, perdóname. ¿La droga de enganche es la marihuana? No necesariamente. Hoy en día podemos tener una discusión enorme sobre cómo es que empieza la gente a consumir, y la gente menor empieza a consumir con la sustancia que está más disponible a su alcance. Pero si En no la es menor medida de que edad. se restrinjan No responde los eso. elementos, claro que le he respondido. Ahora usted me pregunta qué pasa con los de los 18 años. Para- Entonces, la persona de 18 años, de acuerdo a su educación, cultura, información sobre el tema, puede acceder a comprarla en lugares adecuados bajo unos parámetros de venta O sea, específicos. ahí lo vamos a prevenir. Que el mayor Ahí- de 18 años Ahí se, Claro ahí que sí, podemos claro que prevenir, sí, y porque- fíjese, no, porque perfecto. es que, perdón, pero es que precisamente se previene el uso del tabaco de la misma manera. Claro. con impuestos. Además de eso, ¿y por qué pero no? también con Y ponerle el 30% de la cajetilla diciendo que eso da no alcance. solamente eso, estableciendo la característica de los riesgos, que cuando Esa es la usted lo política compre, preventiva. esa es una política preventiva bien exitosa en el Reactiva. mundo, igual del alcohol. Yo creo que usted tiene que revisar mucha de la bibliografía que se ha trabajado sobre el tema, Si yo le porque traigo yo el creo que estudio sea de una Francia posición 2017, solamente. usted me va a decir que es un estudio
No, no que lo voy a tiene decir los que es un casos de estudio. Estados Unidos y de Uruguay exclusivamente, que hay muchos estudios que Tenemos lo una contradicen historia para literatura de y contra beneficio de la literatura. regulación de las sustancias psicoactivas desde 1660 con el alcohol a través de la línea de la ginebra, la crisis de la ginebra en Inglaterra. De ahí para acá tenemos ejemplos enormes que muestran el beneficio de la regulación a través de esas medidas. Sobre la marihuana, ese es el tema de conversación hoy en Zona Franca. Los estamos leyendo, los estamos acompañando a esta hora de la noche hablando de este tema. Según una encuesta nacional, la encuesta nacional de consumo de sustancias psicoactivas de 2020, la sustancia sobre la que se reportó mayor oferta fue la marihuana, ya que de las personas de 12 a 65 años, las cuales le ofrecieron alguna vez comprar o probar alguna sustancia, al 10,2% le ofrecieron marihuana. En los últimos 30 días al 14,5%, en los últimos 12 meses al 68,0% y hace más de 12 meses. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa, los estamos leyendo, sus opiniones alrededor de la discusión que se origina en el Congreso. Cuéntenos qué opina de regular, de hacer más legal, hacer más asequible la marihuana en Colombia. Estamos de regreso hablando de sustancias ilegales, hablando de la marihuana, legal y no legal, una discusión allí un poco ambigua. Profesor Zuleta, ya para cerrar su reflexión final sobre este tema, le estaba preguntando sobre a las personas que relacionan el consumo de marihuana con el de alcohol, ¿cuál es la respuesta en términos de dependencia, de adicción? Los riesgos son diferentes, los riesgos físicos, los riesgos a través de la embriaguez de cada una de las sustancias son diferentes. Hay mucha más impacto en salud pública derivado al alcohol porque el alcohol mucha más gente la toma. Mientras que la marihuana, si bien hemos reconocido unos riesgos específicos que desafortunadamente han aumentado por las características que actualmente se tienen en el mercado, hay que entender que la noción de embriaguez busca en términos mentales aspectos similares. Es de alguna u otra manera desinhibirse socialmente o de desinhibirse ante la autoridad, que implica de alguna manera en muchos casos problemas mentales previos al consumo que generan el consumo problemático en términos globales. Y los términos de riesgos de salud directo muchas veces se desconocen porque nos concentramos más en la idea de los riesgos propios de la embriaguez y la molestia que puede causar la embriaguez. Pero los riesgos físicos son muy importantes tenerlos en cuenta. La comparación es importante, pero también hacer las diferenciaciones termina siendo también muy importante para poder establecer rutas diferenciales de programas preventivos pertinentes. Señor Zuleta. Señor Jiménez, discúlpeme. Mire, acá se presentó una cifra que usted nos trajo del 41% de los jóvenes que habían incurrido en una contravención penal, que la referencia es de un representante del Partido Conservador, me excusa el nombre, no me acuerdo, de eso nada se dijo. Juan David Peñuela. Del representante Juan David Peñuela, obviemos ese tema, porque es que ese porcentaje sí es muy alto y entonces ahí no podemos sacarlo a relucir. Entonces, pues eso es muy preocupante, ¿sí? Y el caso de Colombia no es el caso de Estados Unidos. Acá la gente negra no está en la cárcel por tener marihuana, ni los latinos, pues porque todos somos latinos. Entonces, traer esas casuísticas es descontextualizar el debate. La sentencia a la que hacía referencia el representante hace un rato es una sentencia de casación de la Corte Suprema por tenencia de 19 bolsas que contenían cocaína. Y la Corte Suprema casa la sentencia porque dice que era para consumo, extrañamente estaban en 19 bolsitas, pero igual dice que era para consumo, entonces que solo en esos casos exclusivos donde se logre comprobar que es para consumo, la tenencia y el porte no serán penados por la ley colombiana. Como para darles un contexto claro respecto a eso. Y me sorprende una cosa y es que dicen que la marihuana y el alcohol tienen unos efectos para la socialización. O sea, lo mejor que podemos darle a las personas en Colombia que tienen dicha problemática es la regularización de la marihuana para que se fumen un porro de marihuana y puedan socializar con personas en fiestas, en círculos sociales, etc. Eso es muy triste y vuelvo a replantear qué modelo de sociedad queremos. ¿Por qué no hacemos políticas preventivas donde el amor sea el determinante de las familias colombianas, donde a través de redes de apoyo podamos combatir eso y no a través de sustancias externas a nuestro cuerpo? Lozada.
Bueno, yo, por el contrario de lo que piensa mi contertulio de Justa y Libres, creo que a Colombia, como al mundo, le ha llegado una nueva hora en la lucha contra las drogas. Después de tener que reconocer que la lucha contra las drogas ha sido un absoluto fracaso y que el prohibicionismo no nos ha llevado a ninguna mejoría real en términos del consumo de sustancias, a Colombia le llegó el momento de empezar el camino de la regulación y la regulación del cannabis de uso adulto está avanzando en el Congreso de la República y creo que va a seguir avanzando en el Congreso de la República, esta vez con votaciones muy importantes, porque creo que tanto los representantes como los senadores han atendido, si se quiere, a las múltiples evidencias ¿Usted cree que hay buen ambiente para que esto pase en el Congreso? Estoy seguro, mire, 105 votos como lo reseñó aquí mi compañero contra 33. Es básicamente que ya están los votos para la segunda vuelta del acto legislativo. Aplastante, absolutamente. Quisiera una reflexión rápidamente, representante, sobre si esto se lo preguntaba acá el señor Jiménez, si esta es la puerta de entrada, la ventanita para legalización absoluta de las drogas en Colombia. Yo no lo sé, yo creo que es muy difícil porque Colombia tiene un contexto internacional muy complejo con el tema de la coca que no va a ser fácil de resolver. El tema de la cocaína en nuestro país depende de múltiples escenarios internacionales, no es una decisión que Colombia va a poder tomar de manera unilateral. Esto va a necesitar una conversación global que es muchísimo más compleja que simplemente la voluntad de un país u de otro. Me parece que en ese sentido, habiendo sido Colombia el epicentro justamente de esa lucha contra las drogas a nivel internacional, a nosotros todo eso nos va a tomar un tiempo, pero creo que podemos empezar a ver cómo le va a Colombia en un mercado regulado versus los mercados, si se quiere, ilegales, de los cuales Colombia ha sido el peor de las víctimas. Hemos puesto los muertos, hemos puesto el estigma, hemos visto cómo el dinero del narcotráfico ha erosionado nuestras instituciones, nuestra democracia, nuestro bien común en definitiva, y tenemos que empezar a buscar alternativas a ese desastre en el que ha tenido que vivir Colombia durante tantos años, y la regulación del cannabis es un comienzo. Es un comienzo, y el comienzo lo está dando el autor y el ponente de este proyecto que está transitando en el Congreso, es del representante que hoy nos acompaña aquí, Juan Carlos Lozada. Representante, un gusto siempre tenerlo aquí en esta mesa en Zona Franca. A ti, María Camila, muchas gracias por acompañarnos. Julián Jiménez, director de Juventudes de Colombia Justa Libre, gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, María Camila, por el espacio. El profesor Pablo Zuleta, una eminencia, hablando de estos temas, hablando de la dependencia, de las consecuencias, los pros y los contras de sustancias psicoactivas. Gracias, señor, por acompañarnos, profesor, un placer. Muchas gracias a ustedes. Llegamos al final de Zona Franca, hoy hablando de este tema espinoso para algunos ya vaticinan pérdida de la investidura para el representante Daniel Carvalho por ese reconocimiento público de ser consumidor de cannabis. 25 años consumiendo cannabis, hay quienes ya dicen que por estar legislando en causa propia, ese podría ser el futuro de su curul. Llegamos al final de Zona Franca, como siempre, gracias por acompañarnos, que terminen de pasar una buena noche.